Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium, que creo que no le queda tanto. Al menos como... Bueno, habíamos terminado con el tema de la criptozoología. Como usted un criptozoólogo en su vida. Y tenemos que matar una hora. No ahora. O sea, no me refiero a que va a ser una hora de vídeo. Pero necesitamos matar un poco el tiempo. Pero nos falta una horilla. Tenemos lo de obtener 2 finas para ir a lo del fumador del balcón, que es el único que tiene un poquito de tiempo. Vamos a tener unos pitillos. Podríamos hacer la misión de fumarse unos pitillos. Vale, fumarse unos pitillos. Venga. Ya está, que tal que lo podemos hacer. A pesar de que normalmente no es algo que me mole demasiado. There it is, a brave little army in your pocket. The first Smokes platoon. 20 brave Está un souls pequeño ejército standing de in valientes en tu salute, bolsillo. ready Pelotón to primeros de step into rublos. fire for 20 you, valientes sir. almas en pie. En señal de saludo. Listas para zambullirse en el abismo por usted, señor. Es que... borracho o fumador... No lo voy a hacer ni en el Already pensamiento. you regret it, looking at the pack. But don't worry, you can come back to this later. The army of Smokes is honorable and faithful to you. You have your entire life to return to it. Te arrepientes por solo mirar el paquete, pero no te preocupes, podrás retomarlo más tarde. El grito de cigarros es honorable y legal. Tienes toda una vida para volver. You've passed up your chance to start smoking cigarettes for now, but don't worry. The option to start smoking becomes available again in 3 hours. Ah. En 3 horas podré volver a fumar. Oh, vaya, vale. Pues... Ajá. No es algo bueno. Pues ahora vamos a coger aquí. Ah. You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. Vamos a esperar. Mirar al cielo. Esperar 30 Time minutos. passes. The sun draws ever closer Cada to vez the está más cerca del horizon. horizonte. The sky. Levantarse. Venga. Vámonos. Que podría aprovechar y bañarme, ya que me quedan 20 minutos de tiempo. No, porque si no me quitaría el mezcle. Vamos a hablar con Kuno de lo de la armadura. Kuno's like Kuno's dad. Kuno doesn't give a fuck about anything. Una cosita. Tengo unas preguntas sobre la escena del crimen. Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? Luego tengo algunas Yeah, whatever. preguntas. Kuno doesn't give a shit. El cadáver, ¿sabes algo de él? Shitload pig. Cojón What's your cerdo, ¿qué question? quieres saber? Don't tell the pig shit, Kuno. Ugh. He's choking. He's totally fucking idiot. The lieutenant is sitting on the edge of his bed, 20 kilometers from here, and cleaning his boots. An archetypal policeman like him would definitely come up with some questions to ask right now. Vale, me voy, Unlike me voy. you. Kuno doesn't fuck. Vamos a intentar buscar el lugar donde estaba este señor. Mejor dicho, como está avanzando el tiempo, vamos a sentarnos en el banco y que pasen 15 minutos. O vamos a vender cosas, que también podría ser una opción. Sí, vamos a ir a vender cosas. Que no me gusta perder demasiado el tiempo.
Hello, hello. Let me know if I can help you with Tengo más anything. cosas para vender. Sure. Let me have a look. I'm not purchasing any more clothing at the Mira lo que moment. tengo en bolsillos. Anything Venga. else you're thinking of selling? Vamos a empeñar esto. El santo de... no se empeña en las cosas de rol. Así que, por ahora, esto es todo lo que tenemos. Así que nos vamos. Another time back. Y además pasa el tiempo en tiempo real. Me da la sensación de que estamos atascados en el minuto 41 desde hace un rato. This orange machine is... You slip your... If you want to try again. Equip the pry bar by going to the Tools tab in your inventory. A ver. Palanca. This orange machine is dead still. La palanca no es lo bastante fuerte. Pry bar. ¿Es posible que tenga alguna otra cosa? Portapernos. This orange machine, you slip your... If you want to try again. Equip the pry bar by going to the Tools. Vale, solamente puedo hacerlo con la palanca. Pero la palanca no es suficientemente fuerte. Well, hello. Someone... Cansar el Oh pensamiento. no. What a solid can of mass-produced piss water. Qué Wow. bajona. The gods of mass production have made this alcohol No lo voy a hacer. fine. Yes, it's merciful that way. Not all of it. You've passed up your chat. Vale. Vale. Ok, perfecto. Hemos pasado de nuestra oportunidad de podernos pillar una gorza. Vale. Y ahora nos podríamos poner con los cigarrillos. Es correcto. Hemos encontrado un loophole. Es un intelecto. Menos una salud. Vale. Con lo cual esto lo podríamos utilizar para tonguear. Ajá. La señora siempre estaba riendo aquí. Es muy triste. ¿Posible que esto sea para subir? Sí. No, para bajar. Esto va al balcón. Al este se eleva un resplandor marrón de contaminación lumínica. Te llega el barucho del tráfico a distancia. La noche se cierne sobre la ciudad. Pues, ¿es posible que pueda fumar ahora? No, no puedo hacerlo. Vale. Necesitaría un banco para poder pasar el tiempo. Voy a mirar a ver si tengo alguna cosa con la que pueda interactuar. Están de los tatuajes. An intricate web of blue lines stretch the pattern still kind of ¿Quién gone. eres? Placa de MCR. Megamix del artillero.
pues vamos a tener que utilizar el banco. Porque el tiempo pasa más lentamente. Pasa más lentamente en este juego que en la realidad. A ver, no es la primera vez que me lo encuentro, porque normalmente los juegos tácticos siempre lo es, pero... Hostia, es que 3 minutos más largos. Ahora vamos a mirar la... You sit on the wind-worn wooden plank. Cuadra con los pulgares. 15 minutos. The twiddling barely keeps your... Vale, levantarse. Venga, que ahora sí que tenemos que ponernos bien guapos. No cuentes estos. Dan más una conectividad. Nos lo vamos a cambiar por los mitones. Los zapatos. Más una de percepción. Más una de sabor flare. Más una de electroquímica. Es una reina de la conciencia. Esta camisa me da más una teatralidad. Más una compostura y menos un escalofríos. Corbata de aterradores de 8 ojos. Oh. Voy a quitar la bajadita. Y nos vamos a ver al fumador. Minuto nos hemos plantado allí, ¿eh? Somos rápidos de cojones. Puerta número 29. Silencio total, no hay nadie en casa. Esta puerta de apartamento número 30. Desde el interior se oye cantando una canción de baile bollante. Es una lógica menos una autoridad. Son escalofríos, esto me da solo pluses. Vamos a ponernos la chaqueta. Mejor dicho, vamos a disimular. Digamos. Es una empatía, como es una coordinación ojo-mano. Esto me da más uno de percepción. Es un mundo interior. Así que esto está por ahí. Esta se más una otra realidad y esto más una lógica. Perfecto. Y ahora esperarse. Falta un minuto. Hay una manera de hacer que pase el tiempo rápido. No. Creo que no. A ver si hay algo que puedo examinar por aquí. Aquí hay algo, pero... es la... aquí. Portadeles de odio y el fracaso. Es una psique más uno de, menos uno de salud.
¿Por qué no? Bueno, drogas. Esto lo intentaré hacer más adelante. Esto solo tiene precio. Interactuar. Está el frigorífico escrito a mano. Esto lo puedo mirar. The note is written with a blue pencil on a piece of ¿Quién lard. According escribió to la the nota? note, someone. The note. Are you serious? You sure you don't want to hazard a guess here, detective? Really? You sure it isn't a certain ding ding ding? Vale, esto ya lo había leído. Vale, vamos a... Tenemos el fumador aquí. Ahora sí. Gendarmerie, you found me. Gendarmería, ha dado conmigo. El joven del balcón te dedica una sonrisa radiante antes de dar otra calada a su cigarrillo. His slender figure is backlit by city lights, its distant streets and motorways flashing like diamonds. Pero la figura está contra la luz de las luces de la ciudad, mientras las distantes calles y autopistas brillan como diamantes. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. Está de viernes, parece que está de muy buen humor esta noche. And his shirt is still unbuttoned. Y tiene la camisa desabrochada. Control indirecto, encontré la llave bajo la piedra. Beautiful. Maravilloso. Responde sonriendo cuando te mira, algo brilla en sus ojos. So tell me, are you here to make things right again? Digo, me he venido aquí para devolver las cosas a su cauce. Estoy aquí para encauzar el río, sino para convertirlo en un océano. Sinceramente, me limito a intentar no cagarla. Beautiful. Dice, maravilloso, dice de nuevo. Una farola cercana proyecta sombras sobre su barbilla, dibujando los delgados puntos. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Tengo buenas noticias. Mi amigo los domingos está aquí esta noche. Le veo a usted y le gustaría saludar. Pase, le está esperando. Hace un ademán con la cabeza en dirección a la puerta del apartamento número 28. Por cierto, me encantan las vistas. That's why I chose this place. Sí, por eso elegí este is lugar. special, isn't it? Mira al otro lado con el extremo de su cigarrillo brillando en la oscuridad. Martínez es especial, ¿no cree? Muy bien, hablaré con él, pero antes quiero hablar contigo. Tengo algunas preguntas. Proceder. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. Eso está bien, pero no tengo nada que decir. Debería hablar con mi amigo, no conmigo. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting dark and the neighboring windows have lit up one by one. Vamos a ajustar esto un poco. Que veo. Esto necesita un pequeño ajuste. Ahora. Vale, da otra tragada a su cigarrillo sin filtro y mira a su alrededor. Está oscureciendo. Las ventanas del vecindario empiezan a iluminarse una por una. Downstairs, a cat crosses the yard, disappearing into the bush. En el piso de abajo un gato cruza el patio hasta desaparecer entre los arbustos. Luego vuelve a aparecer otra vez. Como Matrix. Besides, I've got to run. Además, yo tengo que irme. He's going to leave you alone again. That's sad. Qué triste otra vez. Te va a dejar solo. Something tells you you're never going to talk to an individual this cool or mysterious ever again. Alguien te dice que nunca volverás a hablar con un individuo tan enrollado y misterioso. ¿Irte? ¿A dónde? To the city. It's a beautiful night. A la ciudad. Hace una noche preciosa. A man on high heels stumbles out of a basement club, music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, 1,000 shivers ripple through his body. Un hombre con tacones altos sale tambaleándose del sótano de un club, con la música a todo volumen atronando por el barrio. Hace frío y una vez que las drogas alcanzan su sistema nervioso, miles de escalofríos recorren su cuerpo. Solo si me prometes que hablaremos luego, es importante. We'll talk. Just not tonight. Hablaremos, te aseguro el fumador.
moviendo la mano en el aire, pero esta noche no. Take care, all right? Hablaremos. Muy bien. Ok, perfecto. And he's gone again. Looks Y se like ha ido it's otra vez. becoming a theme for him. Esto se está convirtiendo en una costumbre. Una revista de negocios trimestral. Un cenicero vacío. Platos empapados en una olla. Panfletos de fiestas clandestinas y un folleto con fechas de conferencias públicas de la universidad local. En el ambiente persiste un aroma de perfume caro de hombre. Bata de seda favorita de dragón. Una foto vieja de este mismo apartamento fechada en el año 1. Cubos de pintura sobre una capa de periódicos viejos. Y una exquisita cama con dosel de metal. Vamos a Officers of the Revachol Citizens Militia. Agentes de la milicia ciudadana de Revachol. El hombre vestido con ropa informal pero apropiada para entablar negocios se quita los gemelos. His hands are clean and well manicured. This is a man who knows the importance of appearances. Sus manos están limpias y bien cuidadas. Este hombre comprende la importancia de las apariencias. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stability on assignment from Sur-la-Clé. Soy Charles Vildrouin, funcionario del gobierno de la coalición. Trabajo en el Instituto de Estabilización de Precios en representación de Sur-la-Chef. I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. Le pregunté, te escuché hablar con mi amigo fuera. Muy bien, espléndido. Te daré todo lo posible. Pregúntame sobre el ahorcamiento. No, first ask an innocuous personal question to get the interview off on the right foot. No, primero hace una pregunta personal inocua para comenzar el interrogatorio con el pie derecho. Yeah, let's fuck with him. Who does he think he is? Assisting you? Antes de continuar, antes de proceder, dime, ¿de dónde has sacado esta hermosa bata de seda? Oh, we got it from an atelier in the East Delta Commerce Center. Personally, I think it's a little culturally insensitive, but the material is great. Sadly, the shop is now out of business. Oh, la compramos en un taller del centro comercial de Delta Este. Personalmente creo que es un poco insensible en lo cultural, pero el material es genial. Lamentablemente, el taller ha cerrado. That's really all I can tell you about it. Eso es todo lo que puedo contarle al respecto. Forma un pequeño tejado con sus dedos. Entra aire frío por el balcón. What was that? You were supposed to fuck with him, not compliment the decor. ¿Pero qué hace? Se suponía que vas a meterle caña, no a lavar su gusto. ¿Qué hace un funcionario como usted, Martinez? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. La coalición solo se preocupa por la estabilización de los precios. De donde dice, la inflación es una asesina, como una enfermedad cardíaca que bloquea la circulación normal de la economía, ha de ser controlada. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. La economía impacta a toda la comunidad internacional, por lo que requiere una supervisión internacional. Ya, pero ¿qué hacéis aquí, en este apartamento? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. Verá, lo estoy renovando. Es un proyecto interesante. El edificio solía ser un rascacielos de 12 pisos, antes de que los cañones arrancaran de cuajo las plantas superiores. Esto, por supuesto, ocurrió cuando las fuerzas de la coalición aterrizaron aquí. O sea, perdón, rascacielos de 12 pisos. Yo vivo en un edificio de 13 y no se llama rascacielos. Pero bueno. You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here.
Podría decir que me encargó de algunos daños materiales que la comunidad internacional causó cuando llegó. Entonces, ¿eres un burócrata? Yes, as I said before, I am a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stability. This is one of the main projects of the Moral Inter. Y como ya he dicho, soy un comisario de Sur-la-Clé que trabaja en el Instituto de Estabilidad de Precios. Es uno de los principales proyectos de Moral Inter. Wait, there isn't actually an Institute of Price Stability, is there? Or maybe there is. God, it's impossible to understand whether someone from the Moral Intern is joking or not. Pero en realidad no existe ningún instituto de estabilización de precios, ¿verdad? O tal vez sí. Dios, es imposible saber si alguien de Moral Inter bromea o no. Ah. Basta de negocios, hablemos de otra cosa. Whatever you wish, officer. Bien. ¿De verdad presenció usted el linchamiento? I'm sorry to say I did, officer. Lamento decir que así fue, agente. El hombre sonríe, asiente solemnemente. He didn't see the hanging. He saw the little show staged by the Hardys. Let him talk. He may know more than even he knows. No vio el ahorcamiento, vio el pequeño espectáculo que montaron los chicos de Hardy. Deja de hablar, puede que sepa más de lo que él mismo cree. Desde el principio, si no le importa. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. Gente, me resulta muy difícil describir lo que vi esa noche. Fue demasiado surrealista, como si fuera una escenificación. He holds out his hands and blossoms his fingers, like a drama teacher setting the scene. Tiende las manos y muestra los dedos, como un profesor de arte dramático que prepara la escena. ¿Significa eso que fue aterrador? No, no. I mean, it was so strange. I could barely believe what was happening. No, el hombre sacó de la cabeza. Quiero decir que era tan extraño que apenas podía creer lo que sucedía. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. Estaba en el balcón cuando ocurrió, tomando un poco de aire fresco. Recuerdo que llegaron cargando lo que parecía ser un cuerpo, y luego vi que todas las ventanas de alrededor se cerraban una por una. That's when I understood. I should not be seeing this. Entonces fue cuando me dije, no debería estar presenciando esto. Gracias, caballero, creo que ya me hago una idea. ¿Algo más que destacar? Only that there were about 8 or 10. I couldn't make out anything. It was so dark. And it was quiet. Quietest lynching I've ever heard of, let alone heard. Solo que había unos 8 o 10. No se distinguía nada, estaba tan oscuro y tan tranquilo. Afirma atusándose el pelo. El linchamiento más silencioso del que haya oído hablar, porque lo que se dice oírlo como tal... But I suspect you knew that already. I can't say I'm surprised. The fine reputation of the men and women serving in the RCM is well deserved. Pero sospecho que ya lo sabía. No me sorprende. La buena reputación de los hombres y mujeres que sirven a la MCR es bien merecida. ¿Y si le dijera que hay un fugitivo de la Moral Inter en Martinez? A fugitive? ¿Un fugitivo? Hypothetically speaking, you might add. Hipotéticamente hablando, se podría decir. Hipotéticamente hablando. Well, I would say that is very bad indeed. Not super. Bueno, yo diría que es una mala noticia. Bastante mala. What sort of a fugitive are we talking about here? ¿De qué clase de fugitivo estamos hablando? No, bastante serio. Espionaje corporativo. That is extremely serious. Eso es extremadamente serio. Corporate espionage may technically be legal in Revachol, but elsewhere it's a very high-level offense. It violates a number of international agreements, in particular the First Lachert Accord. Técnicamente el espionaje corporativo es legal en Revachol, pero en otros lugares es un delito de muy alto grado. Viola varios acuerdos internacionales, en particular el primer acuerdo del Archierte. This fugitive must be turned over to the ICP immediately. Have you apprehended them already? Y el fugitivo va a ser entregado a la CPI inmediatamente. ¿Lo ha detenido ya? Stop. Before you do anything, consider the consequences. ¿Qué quieres decir?
Have you thought about what this might mean for Claudia? ¿Te has parado en pensar lo que supondrá para clase? Turn her in now. Si la entregas, nunca tendrás la oportunidad de sentir su dulce y joven carne contra la tuya. Madre mía. Oh, claro, estaría hasta el cuello si la entrego a la CPI. It's your call. Tú decides. The man looks at you expectantly. Sí, teatralidad. ¿Cómo vamos de teatralidad? Oh. Y te detecta de mentiras. Podría intentar colgarle el muerrón a otro, pero no lo necesito. Teóricamente. ¿Qué hacemos? No le hablamos de ella. Quería decir hipotéticamente hablando, en realidad no sé nada respecto a ningún espionaje corporativo. Ah, that's right. You did say this Es was all una just mera hipótesis. hypothetical, Sí. Phew, for a moment there I was concerned that we had quite the situation on our hands. Durante unos instantes se creyó que nos encontrábamos ante una situación demasiado tremenda. A bullet deftly dodged, sire. Una bala hábilmente esquivada, señor. Now that that's settled, was there anything else you'd like to discuss? ¿Qué puede contarme de un amigo? Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. Ah, mi amigo es un buen chaval. Su familia inmigró aquí desde Creda y la vida no se le ha puesto fácil, pero entiende la importancia de la educación. Ha tomado su futuro, ha tomado algo en sus propias manos y eso es todo lo que importa. ¿Cómo os hicisteis amigos? Todavía no me ha dicho quién es usted. Sorry. Who? ¿Quién? Que no me he hecho un vistazo rápido sobre tu amigo, el fumador del balcón. Estamos hablando de él. But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. Ya se lo he dicho, agente, es un joven brillante que está aquí para continuar sus estudios. La educación es la base de nuestro futuro, especialmente las artes. Es la piedra angular de nuestra civilización. Así que todo cuanto puedes decirme de él es que está aquí para estudiar artes. He's deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. Sí, se encuentra profundamente inmerso en el estudio de las bellas artes, ¿eh? As though you weren't envious enough of Como si the no boy tuvieras ya who bastante exists. envidia al chaval. ¿Qué He's a artes? truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for a talented youth like him. ¿Cómo os hicisteis amigos? ¿Qué haces tú solo en este apartamento? I'm just enjoying the view. Solo disfruto de las vistas. El hombre sonríe señalando hacia la ventana con la cabeza. ¿Qué vistas? No se ve ni un pijo. Listen, Escuche, dice levantando la mano. A baby is crying in the neighboring apartment. Un bebé llora en el apartamento de al lado. El bebé de alguien está llorando. no, listen. Escuche, repite mirando hacia afuera. The Insulindian Bay. La bahía insulíndica. ¿Qué le pasa? This place used to be a luxury accommodation before the revolution. Apartments, of course, were much bigger then. A few walls have been added here and there, leaving some of the tenants without a private bathroom or a kitchen. Desde la revolución este lugar se consideraba de lujo. Los apartamentos eran mucho más grandes, eso por descontado. Se han añadido algunas paredes aquí y allá, dejando a algunos de los inquilinos sin baño privado o cocina. But the million real view stays. You can't take that away. Pero las valiosas vistas prevalecen, no se puede negar. Golpea la puerta del balcón con los nudillos. Con gentileza su rostro se refleja en el cristal oscuro. Estábamos hablando de tu amigo. My friend comes and goes. I'm sure you've seen him around. He's a busy bee. Mi amigo viene y va, como buen culo de mal asiento. Estoy seguro de que se lo encontrará en alguna parte. A busy bee. What an odd choice of words. Culo de mal asiento.
Qué lección de palabras tan curiosa. ¿Cómo os hicisteis amigos? How did any of us become friends? Bad things happening on the insular Insula? Oil platforms ablaze in the night? Civil wars lasting for years? Finally, the international community is forced to step in. Como entablar amistad con cualquier... Como entablar amistad cualquier persona. Porque suceden cosas malas, en nuestro caso en Insulindia. Plataformas petrolíferas ardiendo, guerras civiles que duran años. Al final, la comunidad internacional se ve obligada a meter mano. Estás describiendo cómo la coalición ocupó Rebachol. One of the wonders of democracy is that everyone is allowed to have his own opinion. And not just allowed, encouraged even. Have you ever tried debate? Una de las maravillas de la democracia es que cada uno se le permite tener su propia opinión. El hombre se palpa los bolsillos buscando algo. Y no solo se permite, incluso se incentiva. ¿Ha participado usted en algún debate alguna vez? ¿Qué te refieres? Debating. You should consider joining a debating society for adults. I hear they're oodles of fun. I used to have a flyer for one, but... Debates. Debería considerar unirse a un club de debate para adultos. He oído que son muy divertidos y llevaba un folleto encima, pero... But now that I start thinking of it, it was for an improv class anyway. It's this funny theater thing, you know? Very creative. Helps relieve stress. Ahora que me acuerdo, era una clase de improvisación. Eso tan divertido del teatro, ya sabe. Es muy creativo, ayuda a aliviar el estrés. A chill runs down your spine as you envision a half-dozen people in professional attire standing around a chair. El escalofrío te recorre la columna vertebral mientras imaginas te recorre la columna vertebral mientras imaginas a media docena de personas embutidas en atuendos profesionales, paradas alrededor de una silla, fingiendo embarazosamente esperar al bus. No es ni divertido ni creativo. Kedra, ¿qué es eso? Kedra is a candidate member of APIS. But, between you and me, their potential membership is a more contentious issue. Kedra es candidata al miembro del EPIS. Pero entre usted y yo su potencial de adhesión es un asunto de lo más comprometido. ¿Qué quiere decir? That it's never going to happen. They entered negotiations in 21 and it's been pending ever since. Nunca sucederá. Las negociaciones comenzaron en el año 21 y aún continúan pendientes. ¿Qué es eso del EPIS que tanto mencionas? EPIS is a very special program developed by the Moral Intern to support certain Occidental nations. It began as a unified system of weights and measures, which proved to be a wild success. Nothing but kilograms and centimeters as far as the eye can see. EPIS es un programa muy especial desarrollado por la Moral Intern para apoyar ciertas naciones occidentales. Comenzó como un sistema unificado de peso y medida que demostró ser un gran éxito, nada más que kilogramos y centímetros. God, yes, sweet standardization, the backbone of rationality and commerce. Dios, sí, dulce estandarización, la columna vertebral de la racionalidad y el comercio. It was such a wild success that we expanded it into an economic union for the processing of steel. Another success. And between you and me, the Moral Intern feels emboldened by this success. Emboldened to take EPIS to the next level. Fue un éxito tan grande que lo expandimos a una unión económica para el procesamiento del acero. Otro éxito. Entre usted y yo, en la Moral Intern se sienten envalentonados por dicho éxito. Envalentonados por llevar a EPIS al siguiente nivel. Vale. ¿Qué hay en el siguiente nivel? A supranational political alliance. The United States of Occident. Una alianza política supranacional, los Estados Unidos de Occidente. ¿Va a ser como este lugar? You mean Revachol? No, it's going to have transparent democracy. No, ¿se refiere a Rebachol? No, va a ser una democracia transparente. ¿Rebachol pasará a ser parte del EPIS? It's one day going to be a candidate member of EPIS, sure. Algún día será candidato a miembro del EPIS, seguro. Oh, ni siquiera hemos llegado a eso. Except that candidate members never become full members, do they? Excepto que los candidatos a miembros nunca se convierten en miembros de pleno derecho, ¿verdad? ¿Acaso no has dicho que los miembros candidatos nunca se convierten en candidatos de pleno derecho? No. Candidate members do become members. Why do we even have the whole system in place if they don't? It just takes time. Time and evaluation. No, los miembros candidatos se convierten en miembros.
¿Para qué tendríamos todo el sistema montado si no? Pero lleva tiempo. Tiempo y evaluación. But we were talking about my friend here, not politics. Pero estábamos hablando de mi amigo, no de política. Me gustaría preguntar otra cosa. I'm all ears, officer. Gracias, pero tengo todo lo que necesito. A moment, officer. Un momento, agente. Ay, me lo estaba imaginando. Este señor es como Colombo. Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. Ya tiene todo lo que necesita de mí. Me temo que no tendremos la oportunidad de hablar de nuevo una vez se vaya. ¿Y eso? ¿Por qué no podremos hablar más adelante? It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. After you leave, I should be leaving as well. Va en contra de las mejores prácticas diplomáticas que un funcionario de mi posición charle sobre homicidios con los milicianos locales. Y me temo que voy un poco mal de tiempo. Una vez se vaya, yo haré lo propio. That's not the real reason he's so apprehensive. Men in his position shouldn't be seen loitering around in underprivileged young men's apartments in the middle of the night. No es la verdadera razón por la que se muestra tan aprensivo. Alguien en su posición no debería ser visto en el apartamento de un joven desfavorecido en plena noche. No mira a ninguna parte. Quiero examinar el apartamento. Sure, go ahead. It's a beautiful space. Let me know if you have any further questions. Sí, claro. Es un lugar precioso. Avísame si tiene más preguntas. Vamos a ver. Vamos Was a there anything else? preguntarle. I'm sorry to say I did. He didn't Sí. see the hanging. He saw the little show staged. Officer, it's... Vale, He esto. holds out his hands and blossoms his fingers, like a drama teacher setting the ¿Fue scene. entretenido? No. I mean, it was so strange. I Era was on the extraño, balcony. That's vale. when I understood. Only that there were... But I suspect you knew that already. Vale, esto ya lo tenemos I todo. can't say I'm surprised. The fine reputation of the men and women serving in the RCM Gracias, is pero tengo well, todo lo que of necesito course. terminar. Vale, no voy a chivarme de la señora esta. Así que... No es... Es mío. Es suyo, sí, de usted. Ah, lógica y sugestión. Pues ala, ya nos podemos ir. De hecho, vamos a descansar porque sin Kim prácticamente no podemos hacer gran cosa. Así que vamos a descansar por hoy. Vamos a las chozas de pescadores. No. No me deja moverme las chozas de pescadores. ¿Qué me estás diciendo? Dejar aquí, venga. Aunque podríamos mirar la iglesia, pero no es lo que deberíamos intentar hacer ahora. It's getting cold, this late in the night. Time Vale, to vamos call a it a entrar day. en la casucha. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Nos vamos a quitar los patillones. Yo no llevo patillas. Me ahorra un poco de tiempo. Así que vamos a intentarlo. On the table, you see a bowl of... Coordinación ojo-mano hemos dicho, ¿no? Vamos a ver. Tiri, 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 tiri. Coordinación ojo-mano. Misión espacial, coordinación ojo-mano. Nah, no hay nada que me lo suba, pero creo que las On the posibilidades son table, you buenas. see a bowl of water, a rough soap. Like an artist with a brush or a master swordsman, you use the small mirror and the straight razor
with some soap to remove all that unkempt Plas, hair plas, plas. from Cogemos below con la the nose. cuchilla y nos quitamos The los sharp bigotes. blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender, the air brushing against it chilly. Palpar mis mejillas recién afeitadas. Espero que fuera la decisión correcta. Palpar mis mejillas recién afeitadas. They feel so smooth, surprisingly so. A feeling of freshness overcomes you, as if you just came from a cold bath. ¿Ha sido buena idea? The water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a little younger, maybe. Pareces un poco más joven, ¿no crees? You almost look like a Casi professional. pareces profesional. Your face, such as it is, a regular human face, sans expression. Vas como un ser humano normal y corriente sin expresión. Irme. Y a dormir. The bed is comforting, if a bit run down. Still, Irme a you've dormir. earned a rest. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. ¿Qué sistema de climatización si estoy en una chabola? Me parece que esto está como asumiendo que estoy en el Willing Racks. El colchón es suave y las sábanas cálidas. Solo tratas unos instantes en alejarte del mundo. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Además que las locuciones son lentas de pelotas, ¿eh? Pensamientos, nene, un millón de pequeñas luces en la oscuridad. Eres un buen instrumento, hermano. Todas estas caras, todos estos nombres, todas las risas y gritos y maquinaciones. En cada esquina y en cada calle. Recorded in you forever on Faraday. Todo grabado en ti para siempre en cinta magnética. Mirando en el vacío. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep, studded with stars. Sigue y sigue durante incontables horas en la discoteca en la que le pediste como primera vez que bailara contigo. Ascendiendo, ascendiendo sobre la oscura curvatura. La gran curvatura del sueño tachonada de estrellas. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Y aquí que hay millones de ellos aquí abajo. La primera vez, la última vez, el humo en su boca, las flores en las macetas, los rostros girando, cambiando. ¿Qué es esto? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. Es el mundo, pequeño Harry. Tú estás hecho de él. Cada día que estás ahí fuera sacas más provecho de él. Me temo que ya no se puede deshacer. You can never forget this shit. La lluvia, la nieve, no quiero. Es hermoso. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. ¿Hermoso? Es un bucle incesante, un remolino que escupe palabras e imágenes. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent, picking up litter and old newspapers, collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards.
Meaningless, meaningless keepsakes. Vuelves a ser el hijo de Mundo Harrister. Un incansable agente que recoge basura y periódicos viejos, que colecciona envoltorios de chicle y postales con imágenes absurdas. Recuerdos sin sentido, sin sentido. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Leyendo tus horribles cartas y recordando cosas, ¿verdad? Los interminables nombres del mundo. Eres una libreta de direcciones. El mapa de una ciudad. Ahí le has dado, soy un agente del mundo. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? Te volverás loco si sigues adelante con esto. Un día más te sentarás en la mesa de los chiflados, estoy seguro. ¿Y para qué, hermanito? For the working class. Por la clase obrera. For the money, Por la baby. pasta, nene. For the greater good. Por el bien mayor. Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Para resolver tus pequeños crucigramas, cumplir con tus tareas y tachar nombres de tus listas, intentar convertirte en una especie de detector de mundos, no serviría de nada, no devolverá el humo a su boca. Estamos haciendo progresos, cometidos firmes. Estamos haciendo progresos, cometidos firmes. There he goes again. Otra vez con lo de siempre. He's a real political animal, our Harry. He still doesn't see that it's the world changing around him. Otra vez con lo de siempre. Menudo animal político está hecho nuestro Harry. Siempre sin darse cuenta que es el mundo que lo está cambiando a él. He's got no idea what he's in for. No tiene ni idea de dónde se mete. ¿Por qué? 'Cause only love can break your heart. Porque solo el amor te puede romper el corazón. Sentir la almohada bajo tu mejilla. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Pi, pi, pi. La alarma suena, Harry. El circo disco sigue y sigue. Has dormido 3 horas a duras penas. You can do it. It's nothing. Do it for the city. Puedes hacerlo. No es nada. Hazlo por la ciudad. Adelante. Do it for the wind. Hazlo por el viento. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Hazlo por el rompecabezas. Júntalo todo. Resuelve el mundo. Conversación a conversación. Abrir los ojos. Good. You're up. Listen, there's something that's been bothering you for a few days now. Bien, estás despierto. Escucha, algo va mal. Algo que lleva mosqueándote varios días. ¿El qué? It's a suspicion, or a feeling really, that things are not quite in hand around here. Una sospecha, mejor dicho, una sensación de que las cosas no van como deberían por estos lares. An earth-shattering deduction from your psyche. What will those guys come up with next? Una deducción devastadora por parte de tu psique. ¿Con qué nos sorprenderán los chicos esta vez? Every day, things seem to spin more and more wildly, out of control. The center isn't holding. And despite your efforts to moderate and contain these energies, things only seem to be getting worse. Cada día que pasa las cosas se desmoronan, se controlan más y más. El centro no se sostiene a pesar de sus esfuerzos por moderar y contener las energías. Parece que las cosas solo empeoran. Atajemos esto ya. ¿Qué hay que hacer? You've got to find out who bears la responsabilité. Quieres hallar a aquel que porta la responsabilidad.
Ven. Yo pensaba que ya estaba atribuyendo la responsabilidad a la del asesinato, para ser claros. Harry, you're thinking about this too narrowly. Ah, ya. Harry, le has estado dando vueltas con una estrechez de miras impropia. La responsabilité isn't concerned with trivial questions like who killed who. It's about the real issues. The Human Welfare Index, the price of staple goods, the transition to real democracy. La responsabilidad le dan igual las trivialidades como quién mató a quién. Trata con los problemas de verdad, el índice de bienestar humano, precio de los bienes básicos, la transición a una verdadera democracia. Ah. Vale, yo acepto la responsabilidad. Whoa. This isn't some kind of dictatorship. You can't simply seize la responsabilité for yourself. It must be given by a legitimate authority. Esto no es ninguna dictadura. No puedes atencionarte la responsabilidad así por así. Debe ser conferida por alguna autoridad legítima. Like a committee. Como un comité. ¿De verdad tenemos tiempo para esto? There's always time to follow best practices. Once someone's decided to cut corners for the sake of expediency, who knows what else they're capable of. Siempre hay tiempo de seguir las mejores prácticas. Una vez que alguien decide recortar gastos en pos de la conveniencia, ¿quién sabe qué más es capaz? Swift, decisive Rápido y action. certero. Mass Ejecuciones en masa. Fun stuff. Movidas That's divertidas. what they're capable of. De eso es capaz. ¿Quién debería conformar dicho comité? Only the most even-keeled minds in Martinez. Son las mentes más equilibradas de Martinez. Your half-brother, the lieutenant, is a natural place to start. Tu hermano, el teniente, es un punto de partida idóneo. Together, you'll be able to discover who has la responsabilité in Revachol. And, if necessary, you'll have the wisdom and expertise to assign it among yourselves. Juntos descubriréis quién tiene responsabilidad aquí en Revachol. Y si es necesario, contaréis con la sabiduría y la experiencia para distribuirla entre vosotros. ¿Qué superioridad una vez que hayamos asignado la responsabilidad? Most likely, your findings will be collected in a report, which will be carefully reviewed by your superiors. Lo probable es que tus hallazgos sean reflejados por un informe que será cuidadosamente revisado por tus superiores. Once they've reviewed it, those same superiors will produce a set of recommendations to be taken up at the next meeting of the Standing Committee. Me parece una ida de olla por parte de Misiki. Una vez que lo haya revisado, estos mismos superiores emitirán una serie de recomendaciones a seguir en la próxima reunión de un comité. Rest assured, no matter what happens, it will be done through the proper channels. Para afrontar tan increíble cometido, aceptar la tarea. Good luck. Your report is eagerly anticipated. Bueno, esperaremos tu informe. Vale. Pues ahora que ya estamos con esto. Anda, he encontrado a Kim. Hola. Buenos días. Yes? Kim, tenemos que hablar de la responsabilidad. I'm glad to hear it, Detective. I was wondering when we'd get to this very subject. Me preguntaba cuándo saldría el tema, entonces estamos en la misma página. If you ask me, it's high time for you to set aside these frivolous side tasks and focus 100% of your energies on the case before us. En mi opinión, creo que ya va siendo hora de dejar a un lado los frívolos casos secundarios y centrar un 100% de su energía en el caso que nos ocupa. No, me refería a la responsabilidad, ya sabes, el tipo de que se atribuye. Why are you pronouncing it like that gentleman from the Institute of Price Stability? No lo pronuncia como ese caballero del Instituto de Estabilidad de Precios. Mira, ¿ves? Aquí está el tema de que Kim debería haber estado en la otra conversación. You know what? Forget it. What specifically are you trying to assign responsibility for? ¿Qué responsabilidad pretende atribuir concretamente la de toda esta situación? Now I understand. Ahora lo entiendo. El teniente siente profundamente. Next, I suppose you're going to tell me you need to form a committee to assign this responsibility. Lo siguiente querrá decirme que quiere formar un comité para atribuir dicha responsabilidad. Exactamente. Fascinating. And here I believed your recent turn towards moralism was just an act. Fascinante. Yo que creía que su reciente conversión hacia el moralismo era solo una pantomima. In any event, I am just a humble law official. I may work under the moral intern's umbrella, but I'm certainly not qualified to serve on any committee. En cualquier caso, no soy más que un humilde agente de la ley. Puede que trabaje al amparo de la moral intern,
pero no me cabe la menor duda de que no estoy cualificado para formar parte de ningún comité. You know who might be, though? That Mr. Villodroit, the gentleman you met in the young man's apartment. Aunque sabe quién sí, el señor Villodroit, el caballero que conocí en el apartamento de ese joven. If I were trying to get in touch with the coalition, I would start by seeking him out. But first you might need to speak with his young companion. Y otra vez establecer el contacto de esta coalición y empezaría por él, pero primero tendrá que hablar con su joven acompañante. Now, was there anything else? Vale. Me he fallitado. Yes. I don't know what to say. Perhaps. El teniente mira fijamente su cara afeitada con los ojos entrecerrados. No sé qué decir. ¿Qué pasa? Puedes decirlo. I'm not really sure about this turn of events. I think the mutton chops might have been a better idea. They sort of seem to cover up some of the... No sé qué pensar sobre este giro de acontecimientos. Yo creo que las patillas eran buena idea. Es como si cubrieran el... Se detiene. Damage. Deterioro. Either way, good on you. Me alegro por usted. You were saying? ¿Decía usted? Háblame otra vez del caso. What do you want to know? Ahora que hemos examinado la escena, me gustaría saber más sobre la competición de meadas que mencionaste. What's there to say? It's just stupidity. No es más que una estupidez. ¿Qué clase de estupidez? The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the union make a mockery of law enforcement here. And now it's come to its natural conclusion. De la clase policial, nuestros distritos no son capaces de decidir si Martínez pertenece a Jamrock o al puerto industrial. Tanto el suyo como el mío. Es como si de alguna manera fuéramos los dueños de partes de la ciudad. Típica mentalidad callejera de bandas. Por lo tanto, lo único que hemos conseguido es que el sindicato se mofe de nosotros. Y ahora el asunto está desembocando en su única conclusión lógica. Entonces es una pugna sobre quién controla a Martínez. Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. Bueno, más o menos. No tanto sobre quién va a vigilar Martínez, sino más bien sobre quién tiene que hacerlo. Es un barrio huérfano, en otras palabras. I think the dispatch desk just told both our stations about the hanging. There was quite the brouhaha at the 57th, I can tell you that. Time to settle it, they said. Cop off. But I assure you, I am not their finest or toughest, with 102 cases solved. What I am is least interested in a pissing competition. Creo que el escritorio de despacho solo nos ha informado a nosotros del ahorcamiento. En la 57 se armó un buen revuelo, se lo aseguro. Es hora de zanjar esto. Decían competición, pero se inclina. Le aseguro que ni soy el mejor, ni el más duro, con 102 casos resueltos. Lo que sí que no me interesa es que la tiene más grande. So he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. On the contrary. Que se ofreció como voluntario para representar al distrito 57, pero no por competitividad, sino por lo contrario. Me pregunto qué dice esto sobre mí al haber sido enviado por mi comisaría. Levanto una ceja, pensando que la mejor dejarte hacer el siguiente movimiento. It's all part of the master plan, you see. ¿Sabes? Todo es parte de un plan maestro. Soy un policía sumamente experimental, pero si estoy en lo cierto, esto es outré, incluso para mis estándares. Really? En serio, su ceja se levanta más en la cuenta. Llego a la escena 3 días antes. Veo esta cara inconsciente y perder la memoria. Resurjo completamente en esta realidad. Y luego le doy caña al caso desde un ángulo tan fresco que produce resultados nunca vistos. No solo para la criminología, sino para la mente humana. It can't be that. No puede ser que... Parte de él quiere creer lo que acabas de decir. Soy un niño prodigio con el que es particularmente difícil trabajar.
y que utiliza métodos extremadamente poco ortodoxos. Wouldn't that be something? And who could say it's not true? If you really don't remember anything, how would you know? We should move. Eso sería increíble. ¿Y quién diría que no es verdad? Si realmente no es capaz de recordar nada, ¿cómo iba a saberlo? La idea le hace sentir incómodo. Deberíamos ponernos en marcha. Vale. Supongo que te ofreciste. ¿Qué tiene de...? Bueno, más bien. Vale, de competiciones. Hablaré de otra cosa. Yes, it's a wholly pointless matter. Forget I ever mentioned it. Sí, es un asunto completamente inútil. Olvidé que lo he mencionado. He's actually glad it's addressed now. Julieta está contento de que se aborde ahora. ¿Esto es lógica? ¿Puedo subir lógica? Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Slight, Precinct 57. Mírate, es porque eres un fracasado. Te miraron para menospreciar la 57. Bueno, tiene más sentido que el resto de cosas que me han ocurrido. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late wearing piss-stained disco garb. You weren't sent here to win. Y ahora te a pensarlo un segundo. Eres un alcohólico irascible que apareció 3 días tarde usando ropa de discoteca manchada de orina. No te enviaron para ganar. Kim, y si me han enviado en este caso porque soy un desastre, en plan coña. I've considered it. Me ha pasado por la cabeza. Su voz se sombría. Pero no es cierto, ¿verdad? I don't think I can say one way or another. I do think it's somewhat unlikely, though. No sabría decirlo con seguridad, sin embargo, me parece improbable. I ¿Eso por checked the qué? records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think, yes, both stations would prefer a win. Eso los registros. Esta pugna de la jurisdicción sobre quién controla a Martinez se remonta a los años 30. Es tan vieja como mi comisaría. ¿Y en todo este tiempo no hemos sido capaces de decidir quién protege a Martinez? Así que yo creo que sí, ambos distritos preferirían una victoria. Ajá. Así que tú eres el mejor. De veras me ves con una... Así que tú eres el mejor. I am the finest of nothing. Soy el mejor de nada. ¿De verdad me ves como una apuesta segura? Safe? No. But you are old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started Buenas, working Néstor. together, so I don't know what it is yet. But it's there. ¿No? ¿Segura? No, pero es viejo. Ha llegado hasta aquí. Algo le ha traído hasta aquí. Llevamos poco tiempo trabajando juntos, así que aún no sé lo que es, pero está ahí. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. Así que no creo que le enviaran aquí a modo de broma. E incluso, aunque fuera así, se van a llevar una buena sorpresa. He's right. There are no airtight theories, just paranoia. You've given it some thought. Now let it go. Tiene razón, no hay teorías refutables, solo paranoia. Has pensado un poco, ahora déjalo estar. Nada, dime. Vale, pues ya está. Vamos a empezar con esto. A ver, teníamos unas cuantas tareas por hacer. Como por ejemplo... Ten 2 finas para Evar. Lleva el sombra al buzón de plata de la plaza. Así que nos vamos a viajar aquí. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Vale, echar el sobre blanco en el buzón. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. Verás que el sobre en la oscuridad aterriza en un sonido muy suave sobre lo que deberían ser un par de cartas. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. Toda la correspondencia de aproximadamente una semana se encuentra reunida en este buzón. Lo vaciarán pronto. For good. Pero no or para ill, mal, ya está hecho. The deed. Let's go back to Everard. This better be worth it after what we did. Bueno, vamos con Evar. Más vale que merezca la pena después de lo que hemos hecho. Vale. Bien, vale, vamos a ver a Evar otra vez.
haberlo enrevesado que llegara hasta el despacho de Eva. Hola. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Señor Dubois, he oído que su reunión con Titus fue un éxito arrollador. Es un alivio. Titus es un poco difícil de tratar en ocasiones. Now, what can Everard Clare do for you today? Y bien, ¿qué puede hacer Everard Clare hoy por usted? Acabo de investigar. Está hecho, enviado por correo las firmas que me pidió. The Golden Boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. El chico de oro ha vuelto. Harry. Of course. I already knew this. El chico de oro ha vuelto. Simplemente maravilloso, Harry. Aplaude como si fuera un chiquillo al que le acaban de ofrecer un algodón de azúcar. Aunque, claro, ya lo sabía. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a future and proven to be a true man of the left. I can finally trust you now. Mi amigo el cartero confirma que la carta está en camino. Gran labor la que ha hecho hoy. Le ha dado a los niños de Martinez un futuro y ha demostrado ser un auténtico hombre de izquierdas. Por fin puedo confiar en usted. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun. Nothing is off the table. Cuéntese entre mi círculo íntimo usted también, señor Kitsuragi. Asiente al teniente con una amplia sonrisa. Podemos hablar de lo que quiera. La huelga, el asesinato, su arma perdida. Nada es tabú. Hear that? You did it the honest way. You got the real signatures, and now he's happy. Well done. ¿Lo has oído? Lo has hecho con honestidad. Has conseguido las firmas auténticas y ahora está que no cabe de sí de gozo. Buen trabajo. We would have preferred trickery, but the choice was yours, sire. As always. You are the liege, and you're in. Habríamos preferido el engaño, pero la elección era vuestra, Sire. Como siempre sois nuestro señor. Finally, answers. Al fin, respuestas. Dispara, hijo. ¿Me puedes dar ya mi arma? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. Harry, he de ser sincero con usted. Hallamos su arma hace 2 días. Me ha costado mucho retener esta información, pero así debía ser. Vale, ¿dónde está? An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character, so watch out. La tiene una mujer mayor. Permítame ponerle sobre aviso, Harry. Por lo que dicen las malas lenguas, tiene carácter, así que vaya con cuidado. This must be the woman who bought the gun from Roy, the one he described as terrifying. Debe ser la mujer que le compró la pistola a Roy, ya que la ha descrito como aterradora. Entonces la tiene la mujer que se la compró a Roy. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway. La misma. Veo que ha hecho los deberes. La tierra de empeños ha hecho que la pistola sea fácil de rastrear. ¡Qué locura, Harry! Mira que vender su pistola como si nada. Bueno. Union Boy's gonna help you fix it. He winks at you. Don't worry, Harry. La gente del sindicato te ayudará a arreglarlo. Te guiña un ojo. No te preocupes, Harry. The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Los vecinos de la anciana han hablado con mis hombres porque confían en mí y en el sindicato de Debarders. Al parecer, la estuvo luciendo por su portal. Waving the gun around doesn't sound good. None of this does. Lo de lucir la pistola no suena nada bien. Nada de esto suena nada bien. Luciéndola con gente alrededor. ¿Quién es esa mujer mayor? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. Por desgracia, no sé más. Tendrá que ir a ciegas, Harry. Pero es una mujer mayor y no creo que sea peligrosa. Ah, y se hace llamar la Pasma. There it is again. The Pigs. Like Roy said. Not good at all. Lo hay de nuevo, la Pasma, como dijo Roy. No pinta bien. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig.
Yo la verdad lo vi innovador, que alguien se llame a sí mismo la cerda. En la esquina de su gatilero, una sonrisa. It actually sounds extremely Suena peleagudo bad, mucho, but let's not give him the pero no le demos la satisfaction. satisfacción. Luciéndola con gente alrededor. As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Ya le he dicho que tiene carácter. No tengo tiempo para entrar en detalles. Parece que es inestable. Pero no se preocupe. No ha hecho daño a nadie. ¿Podemos concretar un encuentro con ella? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. Ya lo he hecho. Esta noche a partir de las 10, junto a la lonja de la costa. Tenga cuidado, Harry. No le tiraré la cabeza en peligro, pero usted lo ha pedido. Ahora, volvamos a las cosas divertidas. She will be there from 2200 hours till 0200 hours. Vale. More fun stuff. Las cosas Seems like we divertidas. already have fun stuff to do. Parece que ya tiene bastante entre manos. ¿Cuál era el truco de la letra pequeña del documento que he enviado? There was no fine print, Harry. But I do hope all that construction noise and limited street access encourages some people to move. After a year of that ruckus, who wouldn't? La letra pequeña, pero espero que todo el ruido y el acceso limitado a la calle impulse a algunas personas a mudarse. El señor de barullo, ¿quién no lo haría? Oops. Yes. The noise would do the trick. Sí. It'll be terrible. El ruido será terrible. And when they do, they will have a good place to go. I'm currently working on renovating the buildings near the roundabout into affordable workers' palaces. Cuando lo hagan, tendrán un buen lugar a donde ir. Estoy trabajando para convertir los edificios cercanos a la rotonda en accesibles palacios para obreros. He proudly spreads his hands to demonstrate the size of the palaces. They're very large. Tiene las manos con orgullo para mostrar el tamaño de sus palacetes. Son muy grandes. So the village is doomed. Así que el pueblo está condenado, dice el teniente de forma sombría. You were there. You saw the place. A wasteland. There's nothing left. But mark my words, officers. We are going to reset it. Estuvo ahí, vio el lugar. Es un desperdicio de tierra. No había nada. No recuerdo mis palabras, agente. Vamos a reiniciarlo. Reset. I have big plans for Martinez. And they do not include humans living in those pig sheds on the coast. That land will be used for municipal buildings and commerce. Reiniciarlo. Tengo grandes planes sobre Martínez y no incluyen a gente que viviera en chabolas. Esa tierra será usada para obligar a edificios municipales y fomentar el comercio. ¿Qué quieres decir? Harry, imagine a youth center supermarket church complex. Employing hundreds, no, thousands of people. The coast will be lit up with enterprise and life. All those ruins out there turned into low-income housing. Harry, imagina el centro juvenil, supermercado, iglesia. A dar empleo a centenares, no, a miles de personas. La costa se llenará de empresas y de vida. Todas estas ruinas van a convertir en inversiones inmobiliarias de bajo coste. Harry, enough is enough. We're taking this district back. The war was 50 years ago, for God's sake. It's time to move on. Quiere hacer anti, Harry, ya vale. Recuperamos este distrito. La guerra fue hace 50 años, por el amor de Dios. Toca pasar página. Ah. Centro juvenil, supermercado, iglesia. Si hay algo de verdad en ello, ¿por qué no? I accept your salute, Harry. All of it is true. I've got the center, I've got room for a retail complex, and in 4 years I'll get the church too. The wheels are turning, Harry. The wheels of progress. This post-war limbo, I won't stand for it. There are kids practically playing with their own feces out there. It cannot go on. Acepte su saludo, Harry. Todo esto es verdad. Tengo el centro, tengo el espacio para un centro comercial y en 4 años también tendré una iglesia. Los engranajes ya están en marcha, Harry. Las ruedas del progreso. Este limbo de posguerra no lo perpetuaré. Hay niños que juegan revolcándose en su propia mierda. Debo poner fin a eso. There is true indignation in his voice when he speaks about the state of things, and even
a touch of pain. Su voz suena genuinamente crispada cuando habla del estado general de las cosas, incluso un poco dolida. The pain is true. He's seen kids do worse than that. El dolor es verdadero, ha visto chavales en condiciones peores. And then there will be a giant statue of him. Y por encima de todo eso, una estatua suya. Parece que lo tienes todo bajo control. Cuenta con mi voto. Oh, I do, Harry. I really do. I'm gonna make the working man richer than Joyce Messier with that vote of yours. That's my job. Just like yours is to keep the peace. Oh, Harry, claro que contaré con él. Voy a hacer que los obreros sean tan ricos como Joyce Messier, gracias a su voto. Es mi trabajo, tal y como el suyo es mantener el orden y la paz. A true flash of anger in him, as he thinks of her. A pensar en ella deja entrever un atisbo de pura rabia. ¿Has dado tú la orden de asesinar a la víctima? Order it? You know my men didn't kill him. They told you. It was a happy accident. You know how it is. No one takes the initiative. If I wanted him dead, I would have had to do it myself. And I'm too fat for that. Que si di la orden, bien sabe que mis hombres no le mataron. Ya se lo he dicho, fue un accidente. Ya sabe cómo va esto, nadie toma la iniciativa. Si le quisiera muerto, tendría que haberlo hecho yo mismo, y estoy muy gordo para eso. ¿Qué ganas con el muerto? Why a war, of course. Una guerra, obviamente. And what do you have to gain from a ¿Y qué war? ganamos con una guerra? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. Victoria, señor Kitsuragi. Tengo una victoria que conseguir. Vamos a empezar una guerra contra el grupo Wild Pines y ganarla antes de que se den cuenta de que dicha guerra existe. Son militares entrenados. ¿No te preocupan sus hombres? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. Harry, lo superamos en 1500 a 1. Y eso es solo Martinez. ¿No todos los sindicatos de Revachol y la opinión pública de nuestra parte? Podemos detener a 2 hombres, o 15 hombres, o incluso a 50. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Cuanto nos manden, peor será para ellos. Han cometido un gran error al contratar a esos tipos. Nadie ve con buenos ojos a los mercenarios extranjeros. Los de izquierdas los odian, los fascistas también, e incluso los moralistas creen que son de mal gusto. ¿Qué relación guarda con esto con la huelga? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. Harry, no hay huelga que valga. O es solo guerra, guerra de clases, o en términos empresariales una inclusión al amanecer, o espere. Se tiene para frotarse la barbilla. Eso es cuando tú les pagas a ellos. Que no cuenten con ello. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people, and fuck Wild Pines. No les vamos a dar nada, les vamos a quitar la Terminal B, las carreteras, las puertas, los contenedores, las grúas, hasta la jodida máquina de café. Vamos a quitarles todo hasta el todo para el pueblo y para joder a Wild Pines. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. La palabra joder suena como un escopetazo cuando la pronuncia. No acostumbra a decir palabras malsonantes. So that's why you haven't let Joyce in? Así es por lo que no deja de entrar a Joyce. Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no chance. Sí, es por lo que eché al Henado de Gaumont. Es demasiado amable, no podía arrastrarle a esto. Además, él sabe cómo entrar aquí. Esa mujer no distingue sus tetas de su culo. No tiene ninguna oportunidad.
¿Por qué me cuentas tus planes? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. Porque somos amigos, Harry. Además, no tiene importancia. Puede decírselo si quiere, no cambiará el devenir de la situación. Le llevamos una buena ventaja. It's already happening. Ya está teniendo lugar. ¿Quién mató al ahorcado? No idea. Could have been his own mother for all I know. If you ever find the guy, give him a big fat kiss from Everard Clare. Couldn't have done it without him. No tengo ni idea. Por lo que sé, puede haber sido hasta su propia madre. Si da con quien lo hizo de un besace por parte de Barclay. No podría haberlo hecho sin él. He really doesn't know. No lo sabe. The guy, ¿Eh? huh? ¿Él? ¿Cómo sabes que es un él? I don't. I told you it could have been his own mother. I'm pretty sure it wasn't anyone from the Union. Maybe it was the mob. Or maybe he killed himself because he was a closet socialist. Truth is, I simply don't know. No lo sé. Por poder podría haber sido su propia madre. Sé con certeza que no fue nadie del sindicato. Quizás fue una revuelta. O puede que se matara a sí mismo porque era un socialista deprimido. La verdad es simple y llanamente que no lo sé. He really doesn't. No lo sé. Eso es todo por ahora. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. Genial, Harry, genial. Hoy creo que hemos inventado un buen puente entre Martinez y Jamrock. Hemos unido al MCR y al sindicato de Bardeus. De repente se aprecia un timbre triste de su voz. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Esto, señala a ti y luego a sí mismo, ha estado genial. Lamento no tener más cosas divertidas que hacer juntos, pero si alguna vez le apetece tirar la pelota sobre mi tejado, mi puerta está siempre abierta. Vale, marcho ya, Evar, pero puede que hablemos luego. Esto es una caña de pescar, ¿no? Es... Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Porque hemos terminado parte del tema de... No sé lo que haremos el próximo día. Sinceramente. Tenemos que encontrar el arma del crimen. Habría que realizar un análisis balístico de la bala. Determinar el origen del disparo. Haremos el examen de fondo. Más que nada para saber quién mató al mercenario. Porque lo mató un francotirador. Y no sabemos exactamente de dónde realizaron el disparo. Tenemos ciertas sospechas. Y tenemos que hacer un análisis balístico para saber más cosas. Porque sospecho que atravesó la armadura. Pero no sabemos exactamente la dirección de la bala ni nada por el estilo. Eso lo tendremos que averiguar el próximo día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.